Continuamos con el segundo audio que trata sobre el hecho 1, la continuidad funcional del sistema nervioso. El primer hecho que para Gauchet cambió el escenario de lo pensable fue un radical cambio en la manera de pensar el funcionamiento del sistema nervioso, el mecanismo reflejo y su generalización. El sistema nervioso médula espinal se unificó. Al proponer la unificación funcional del eje cerebro-espinal, se planteó una extensión al cerebro de los procesos reflejos, que antes solo podían pensarse en relación al funcionamiento de la médula. Desde ese momento, se comprobó fácticamente que la mayor parte de la cerebración era automática e inconsciente. Los neurofisiólogos introdujeron el término inconsciente en la descripción del funcionamiento del espíritu humano y lo corroboraron científicamente. Bell y Magendie, a principios del siglo XIX, habían constatado la ley de conducción nerviosa en su doble vía funcional. Probaron en 1822 que los nervios espinales conducían a vías sensorias, desde las raíces posteriores de la médula ascendente y aferente, y vías motoras desde las raíces anteriores, descendentes y eferentes, que antes se pensaban indiscriminadas. 10 años más tarde, Hall experimentó mecánicamente sobre la médula espinal en animales decapitados, probando que aún desconectada del cerebro, esta actúa como una especie de cerebro espinal. Las reacciones reflejas, los arcos reflejos, son independientes del cerebro, son inconscientes, automáticos y mecánicos. Müller amplió con el principio de especificidad de las vías sensoriales en fisiología humana, que significaba que en el hombre existía una actividad nerviosa específica para cada estimulación. Diferenció las fibras sensoriales para cada uno de los 5 sentidos. Cada nervio transmite un tipo de sensación: visual, olfativa, gustativa. Aunque le dio cierto lugar a la sensación y la volición, esta interpretación del sistema nervioso centralizado todavía suponía un dualismo de base, oposición esencial entre voluntario e involuntario. Tenía una división de dominios, con un sistema nervioso inferior en la parte espinal refleja y un sistema nervioso superior de actividad cerebral. En el cerebro no se aplica el reflejo, la conciencia, el yo y la voluntad. Organizaban al cuerpo de reflejos, instintos y pasiones, un modelo de lo psíquico que se volverá antiguo. Gauchet sitúa un ambiente de debate por preocupaciones semejantes, tensiones y disputas que empezaban a carcomer la entidad absoluta del viejo esquema de interpretación. Para los fisiólogos era un escándalo que la médula regule movimientos. Le quitaba poder a la regulación cerebral que dominaba en la máquina viviente. La descentralización corroborada daba extensión del dominio del reflejo. Era un hecho, un acontecimiento científico. En 1840, Laycock afirmó que el cerebro estaba sometido a las leyes de la acción refleja. Estableció un principio general de funcionamiento a partir de una deducción. Si hay identidad de estructura en el cerebro y la médula, ya que ambas tienen sustancia blanca y gris, ¿por qué no podría haber identidad en el funcionamiento? Observó un continuum anatómico y supone un continuum fisiológico, y realizó una pregunta teórica que supuso unidad de lo vital y lo mental. Laycock, en 1837, realizó encuestas e investigaciones experimentales magnéticas a sus pacientes histéricas en Londres, llegando a la conclusión de que los fenómenos mesmeristas constituían un grupo de manifestaciones funcionales del encéfalo inducidas artificialmente,
que le permitieron probar la teoría de la acción automática del cerebro. Extendió al sueño y a las patologías mentales, delirio, sonambulismo y locura, el modelo explicativo basado en la acción refleja del cerebro, mencionando el término hipnotismo que Braid forjó en 1843. En varias comunidades científicas se estableció un lazo entre la extensión del modelo reflejo con la continuidad nerviosa y la búsqueda de un modelo patogénico. Grinzinger, en 1843, en Alemania, escribió sobre las acciones reflejas psíquicas ligadas a la esencia de las enfermedades mentales, estableciendo también un lazo entre fisiología y patología del cerebro. Se preguntó, ¿cómo dar cuenta médicamente de esas enfermedades? Justo luego del fracaso de la anatomía patológica como explicación orgánica a las enfermedades, sostenida en el ilusorio ejemplo de la parálisis general progresiva, PGP, en 1820. El modelo fisiológico era una esperanza. Las enfermedades psíquicas eran enfermedades del cerebro, aunque no haya pruebas orgánicas, eran enfermedades funcionales. Las formas y los mecanismos obedecían a las mismas leyes reflejas, eran del mismo orden. Esto suponía que los estímulos centrípetos y centrífugos eran del mismo orden, por lo tanto, la conciencia por primera vez era susceptible de análisis en términos de reflejos. Había armonía entre sensación y movimiento a nivel de la médula y su equivalente entre representaciones y esfuerzos a nivel de la actividad cerebral. Grinzinger convocó la periferia para aclarar el centro transformándolo en un prototipo explicativo. El automatismo era primordial. En 1845 presentó un modelo reflexológico que rindió cuenta positivamente de las enfermedades psíquicas como enfermedades nerviosas, modelo que fue leído por Freud. El automatismo es primordial. La conciencia y la voluntad surgen por diferenciación por un trabajo de distanciamiento permanente, un trabajo psíquico constante, reconquista o rechazo dando lugar a mecanismos psicológicos. Una dinámica que sostiene una teoría del yo para explicar la locura. El yo es una abstracción integradora nunca totalmente unificada, pero organizada, que asimila o rechaza en lucha y conflicto. Su construcción y mantenimiento implica un esfuerzo psíquico, no está dado ni asegurado. De esta alteración primera puede surgir otro yo falso delirante que desde la labilidad del yo explicaría la locura. Esta reflexología generalizada se observa también en Laycock y su concepción continuista. La conciencia era coincidente y no antecedente, o sea, estaba vinculada con las funciones cerebrales excitadas bajo la forma refleja. La conciencia era un acompañamiento, un plus, no una fuente. No conducía, solo refractaba un funcionamiento más amplio. Los cambios mentales ocurrían independientemente de ella. La conciencia quedó descalificada como centro de gobierno humano. Un nuevo campo intelectual desde el inconsciente cerebral como promesa explicativa reunió y anudó la fisiología nerviosa, las enfermedades mentales, las neurosis, la herencia y la psiquiatría dinámica. Gauchet conjetura que este es el origen fisiológico del esquema dinámico en psicología. Para Gauchet, el psicoanálisis hace una explotación positiva de una teoría posible. El funcionamiento cerebral mina las bases de la representación clásica del sujeto consciente y su poder voluntarista. Pone en duda una filosofía que es incompatible con las representaciones mínimas del funcionamiento del aparato nervioso.
Continúa el siguiente apartado, hecho 2, la teoría de la evolución. El segundo hecho, señalado por Gauchet como revolucionario del pensamiento científico de la época, fue la teoría de la evolución. Esta actuó como un mecanismo heurístico esencial, al igual que el efecto especulativo ejercido por la unificación del sistema nervioso en fisiología. El paradigma de la evolución permitía establecer paralelos entre los cambios en la materia viva y los cambios en la vida de un individuo. Se sostenían en una progresión lineal que va desde una organización limitada, elemental y sencilla hacia una compleja, sofisticada, más perfecta. El paralelo ontogénesis-filogénesis, tomado de la biología, sirvió de esquema generador en psicología. Esta ruptura traumática que obliga a revisar todo lo pensable para el ser humano es válida tanto para el psicoanálisis como para otras teorías del siglo XX. En el caso del psicoanálisis, el centro de la operación freudiana consistió en introducir la historia en el interior del sujeto individual. De esta manera, el sujeto va a ser producto de su historia, se vuelve el resultado de su propio futuro, al mismo tiempo desde una perspectiva universal dependiente de su estructura, a la vez que desde la singularidad de sus deseos. Es válido para todos los sujetos, respetando la homogeneidad de las leyes biológicas y conserva lugar para variantes en cada sujeto, cumpliendo la condición evolucionista de las variaciones individuales. En la teoría de la evolución no hay anticipación ni detalles de la manera de ser aplicada a la psicología. No menciona la historia individual ni la manera de estructurar etapas en el desarrollo sexual, armando una historia en el sujeto que contemple la historia de la humanidad. Si establece la posibilidad de pensar una evolución de alguna manera, delimita una forma de investigación. Permite que exista una proyección de la relación entre la sexualidad, la memoria y la infancia. La memoria oscura, inconsciente y reprimida queda inscripta en el cuerpo y el espíritu. Revela la infancia en el adulto, se vuelve a representar con la llegada al yo del individuo. En cada individuo se reconstruye la historia de la especie, estableciendo una proyección retrospectiva de la inscripción de la pauta cultural en el niño, con la prohibición del incesto en la coyuntura del complejo de Edipo en la constitución de la humanidad a través de la ley por medio del asesinato del padre, reconstruido sugestivamente en tótem y tabú. Constituye la individualidad de cada sujeto, espejada por el desdoblamiento de los tiempos sin precisar del protagonismo de la conciencia. El hombre hiere su propia imagen con la objetividad de la teoría de la evolución y la unificación del sistema nervioso. No solo el hombre ya no es una creación divina, tampoco domina todo su comportamiento. Está determinado por la historia de los cambios evolutivos en la naturaleza y determinado por la historia de las pulsiones y deseos reprimidos inconscientes. Otros autores han señalado el impacto de las teorías de la evolución en las ciencias del hombre. Smith afirma que debe considerarse para el estudio del impacto en ciencias sociales y psicología más de un evolucionismo, ya se trate del uso de los argumentos de, por ejemplo, Lamarck y Spencer o Darwin. Así, como era una preocupación de muchos resolver la manera de funcionar del humano, también la explicación de los cambios de la materia viva tuvo más de una acepción con discusiones sostenidas durante todo el siglo XIX. Hubo más de una explicación causal de la teoría de la evolución. Hubo más de una teoría de la evolución. La teoría de la evolución de Lamarck puso el acento en la dirección del progreso y la adaptación al medio como disparador de las adquisiciones,
generadas por el esfuerzo de acomodarse al medio, trofias o cambios que luego, sostenerse por el ejercicio, podían heredarse. La teoría de la evolución de Darwin, conformada 50 años después, subrayó la adaptación como resultado de las luchas por existir. Las mutaciones de origen azaroso jugaban a favor o en contra según la composición del escenario de lucha, y el motor de la evolución dependía de una supervivencia sin determinación de la complejidad ni de la perfección, sino debatida en la lucha permanente a nivel de cada individuo. Es una teoría de la evolución que no necesita de la noción de progreso. El triunfo está dado por la garantía de la vida. Gana la especie que continúa en la vida, no la más compleja o sofisticada. Esta diferencia abrió aguas para los estudios sociales y psicológicos, que se basaron en los argumentos evolucionistas que suponían que se puede tener incidencia en la adaptación evolutiva, fomentando un cambio a través de políticas estatales para una mejora en la población. Por ejemplo, los criterios eugenésicos aplicados como intervención poblacional por Galton al provocar o impedir uniones para generar o no progresos evolutivos en la inteligencia de la descendencia de la sociedad inglesa. También, demuestra Smith, hay más de un evolucionismo darwiniano, según el cual Proyecto Científico Social se apoyó en el nombre de Darwin para legitimarse. Smith advierte que no se trató de un trabajo independiente de las ciencias biológicas y luego influenció las ciencias humanas. El pensamiento evolucionista formó parte de las ciencias humanas. Es decir, estos autores de las ciencias humanas, como Spencer o Pearson, provenían de este tejido social y pensaron en la biología evolucionista al articular metas políticas, garantizando valores a través de la autoridad de la ciencia empírica. Respecto del impacto en el pensamiento de la época de la probación empírica de las hipótesis evolucionistas, Smith dice que Darwin hizo plausible la creencia de que los seres humanos se originaban en la naturaleza física y de un modo acorde con las leyes causales, al igual que el resto de la vida, como las plantas y los animales. Por primera vez, la naturaleza física confirmaba la conclusión de que la naturaleza humana y la naturaleza física son entendidas en los mismos términos. Darwin demostró que había continuidad entre ambas naturalezas. Por lo tanto, la ciencia natural abarcaba al hombre y era la legitimación teórica de las ciencias humanas. Smith sostiene que el argumento evolucionista se sostuvo fuertemente por 3 puntos interrelacionados que son especialmente pertinentes para entender el lugar que éste llegó a ocupar en las ciencias humanas. En primer lugar, la teoría de la evolución adquirió autoridad como prueba de que el hombre tiene un ancestro animal. Los datos organizados por Darwin convencían. En segundo lugar, el argumento se sostuvo simultáneamente como conceptual y empírico, como abstracto y concreto. Ambas dimensiones filosóficas y científicas juntas hicieron que la teoría de la evolución resultara significativa para las ciencias humanas. En tercer lugar, el impacto de la imagen de los hombres y las mujeres como animales, como foco de la teoría, tuvo efecto de choque en la imaginación del público. Como dice Smith, la significación de Darwin para las ciencias humanas no es independiente del debate sobre qué tipo de ciencia humana estaba bajo discusión. Entonces, es esperable que las psicologías espejaran esa diversidad antagónica. La historia, llevada al interior del sujeto, tuvo diferentes interpretaciones dependiendo de la manera de cada teoría de la evolución de explicar el cambio evolutivo. Las psicologías modernas tomaron una u otra perspectiva evolutiva y, por lo tanto, diferentes historias introducidas al interior de los individuos. Así, las variaciones que pueden encontrarse entre ellas, que impiden ser unificadas por su diversidad y antagonismo,
las historias al interior de los individuos tomaron una interpretación lineal, complejizante, progresiva, gradual, de asaltos deterministas del proceso de la construcción subjetiva. La proyección de esta hipótesis se plasma en el abanico de las nuevas psicologías.